realmente por operadores, ¿no? Aplicadas y promovidas por reguladores. Por eso el módulo 2 estuvo muy enfocado y dirigido por la SUNAS, que fue nuestros instructores invitados de la SUNAS. Luego entramos a pensar, ok, pero ¿cómo monetizamos esos beneficios? Y esto es algo muy importante al hablar de agua potable, porque apunta a discutir el tema de la tarifa. ¿Cómo empezamos a valorar esos beneficios de manera que haya unos recursos disponibles desde el sector para invertir en este tipo de medidas? El caso del FONAC fue el caso que utilizamos para el módulo 3 y allí resaltó la aplicación de un método que busca cuantificar el retorno a la inversión que hizo FONAC de parte de la empresa de agua potable. Y aquí es un poco el análisis inverso de lo que vamos a discutir desde el punto de vista legal. Aquí el día de hoy ya entramos en pensar, ok, desde la normativa, cada país es un poco diferente, pero sí hay patrones parecidos entre nuestros países, cómo empezar a promover este tipo de mecanismos. Entonces, el caso colombiano es muy interesante porque cuenta con muchos recursos que han sido normados desde la política ambiental, pero el sector de agua potable ahora está buscando entrar en valorar, en incluir en la tarifa de pronto el concepto de la protección hídrica. Entonces, tenemos el caso explicado desde la comisión, gracias a Javier que nos acompaña el día de hoy, un comisionado experto en este tema y quien está liderando un proceso muy interesante de análisis para poder avanzar en el caso colombiano. Entonces, si ven, han estado viajando por diferentes países en el curso. En las lecturas tienen una amplia gama de lecturas que han tenido que procesar, digamos, interactivamente en la plataforma, pero además tienen unas lecturas opcionales que buscan ilustrar casos reales, algo que nos han reforzado mucho los participantes en el curso en el pasado, que lo que más útil es para todos ustedes son casos reales y así poder ilustrar cómo hacer todo este andamiaje lo más práctico posible. Entonces, lo interesante del día de hoy es que Javier nos va a dar una muy buena introducción al contexto colombiano desde el énfasis de qué permite la ley, pero eso, claro, no está en un vacío, ¿no? Tiene que abordarse desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista operativo. Y con esto nos permite entrar en el módulo 5, que sería la semana siguiente, donde ya podemos entrar a discutir cómo unir todas estas piezas, ¿no? Y el día de hoy también lo vamos a hacer precisamente por eso, porque lo legal no puede ser ausente del contexto, ¿no? Entonces, sin más, yo quería recalcarles que con ese sentido y con esa lógica hemos diseñado el curso y que desafortunadamente, aunque el curso es intenso y muchos de ustedes se sienten a veces, digamos, con mucha demanda de trabajo, al mismo tiempo es muy corto para abordar todo lo que se busca abordar. Pero sí queremos que vean cómo se van concatenando las piezas para hacer de este curso algo que puedan aplicar en sus medios y liderar desde sus espacios de trabajo para que tengamos más inversión en infraestructura natural en la región. Sin más, le agradezco un montón a Javier por estar acá el día de hoy y te cedo la palabra, Javier. Hola, buenas noches. Marta, muchas gracias y a todos los asistentes, bienvenidos. La idea hoy es poder hacer un barrido general desde el concepto de, perdón, un segundo, listo. Un barrido general desde el concepto de infraestructura natural y cómo ello se aplica en el caso colombiano al sector de agua potable y saneamiento básico.
Ya ustedes han tenido la oportunidad de poder revisar diferentes conceptos, definiciones de infraestructura natural e infraestructura verde, y pues hay un elemento importante dentro del análisis que vamos a realizar, y es la visión no solo desde la cuenca, sino transversal, desde la ciudad, digamos, de la cuenca, la ciudad y qué pasa después, ¿cierto? Que es la visión que se ha tratado de incorporar, y en un trabajo que hizo Marta, que hizo Ecodecisión para Derasa, el concepto de infraestructura verde se ampliaba aún hasta el caso del tratamiento de aguas residuales, por el impacto que tiene en las fuentes mismas. Ustedes ya vieron los beneficios de la infraestructura natural desde el punto de vista ambiental, de cambio climático y los aspectos económicos, y obviamente uno de estos elementos de infraestructura natural está asociado al recurso hídrico. Digamos que la infraestructura con los servicios ecosistémicos es mucho más amplia, y aquí, y ese va a ser parte del énfasis de la presentación, va a estar muy orientado a la protección del recurso hídrico como fuente fundamental de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Y obviamente las diferentes actividades que están asociadas, como el caso de reforestación, conservación de bosques, protección de riberas, construcción de humedales, entre otros. Y para el caso del sector de agua potable y saneamiento básico, esa relación entre esos dos elementos es muy importante. Hay un énfasis al desarrollo de infraestructura gris, que ha sido lo que hemos enfocado y promovido desde todos nuestros sectores, yo creo que en Colombia y en Latinoamérica, y ahora aparece este concepto de infraestructura verde, que es transversal al servicio y que obviamente implica una relación con la gestión integral del recurso hídrico, desde el punto de vista de la oferta, de la demanda, de la calidad, del riesgo, que es un elemento cada vez más o que afecta más estos sistemas, y obviamente unos puntos elementales que son la institucionalidad y la gobernanza o la gobernabilidad, ¿cierto? Que es en el que nos vamos a enfocar, ver esos elementos institucionales y los normativos que son fundamentales para que esto se pueda implementar en nuestros países. Obviamente hay unos retos de políticas de infraestructura verde en América Latina y el Caribe, y es contar personalmente con políticas. Este es un elemento clave que me permita desarrollar estos instrumentos, que me permita implementarlos en el territorio, contar con el marco normativo y regulatorio que facilite estos procesos. Cada país lo ha venido estructurando de diferentes maneras, de acuerdo a la institucionalidad y al marco legal con que contamos, y obviamente acompañado de procesos de monitoreo y evaluación, que si lo vamos a realizar, obviamente queremos determinar cuál va a ser el impacto de las intervenciones que vamos a tener y cuáles van a ser esas metodologías, herramientas, instrumentos con los que vamos a contar para que esto se pueda desarrollar. Desde el punto de vista del análisis de hoy, es necesario ver varias dimensiones. Uno, el tema de gobernanza del agua; el otro, el desarrollo sostenible y el relacionamiento con un usuario de ese recurso, de esos servicios ecosistémicos, que en este caso es los servicios de agua y saneamiento. Para poderlo desarrollar, tenemos, pues, yo lo que llamo un triángulo entre lo institucional, lo político y los instrumentos normativos, que me permiten poder desarrollar o implementar este tipo de medidas. En Colombia, y ya digamos, si no se asusten un poco por todos estos organigramas que yo creo que son muy similares en nuestros países, desde el punto de vista ambiental, tenemos una estructura que tiene varios niveles: nacional, regional y municipal. Y esto, como el comportamiento, va a depender de la descentralización y de la estructura político-administrativa de cada país. En Colombia, toda la política, digamos, ambiental está en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y digamos, hay todo un sistema desde el punto de vista regional, que son las autoridades ambientales, las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, y cuando los municipios alcanzan más de 1 millón de habitantes, pues están las autoridades ambientales urbanas. Y estos son los responsables desde el Ministerio de definir política, y en lo regional de implementar y poder desarrollar esas medidas que están previstas desde la misma Constitución y la ley, y que pues tienen que seguir todos los usuarios del recurso hídrico, agricultura, energía, etcétera, con un elemento importante en Colombia, y es que el consumo humano es prioritario de acuerdo a las normas nacionales, que creo que también es similar en diferentes
países de Latinoamérica y no, pues diría que casi todos. Y este sistema, digamos, ambiental, lo vamos a pasar rápidamente, pues es un tema que está, por un lado, lo ambiental con todas las autoridades y por otro, la institucionalidad político-administrativa de los departamentos y de los municipios, que hacen que en algunos casos sea muy complejo poder desarrollar o implementar este tipo de medidas. Entonces tenemos la institucionalidad de lo ambiental y el segundo elemento de ese triángulo, recordemos, es el de políticas. Y las políticas que se vienen desarrollando, yo creo que no, pues nosotros no tenemos una específicamente que esté asociada o que esté dirigida a infraestructura natural o infraestructura verde, sino que es un conjunto de medidas, de políticas que el gobierno nacional ha venido expidiendo también en el marco de todos los acuerdos internacionales. Crecimiento verde, cambio climático, sistema de ciudades, estrategias de objetivos de desarrollo sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo, que también para nosotros es muy importante en términos de lineamientos de qué va a pasar en un periodo de gobierno, y tenemos la política de gestión integral del recurso hídrico, que marca mucho los elementos que vamos a tener que implementar y que va a estar asociado a esta política general. Esta política de gestión integral del recurso hídrico en Colombia, que se formuló en el 2010, tiene una serie de instrumentos que son muy importantes, porque con ellos yo voy a tener que articular cualquier acción que pueda desarrollar como sector, llámese energía, llámese sector de agua y saneamiento, etc. Entonces, esos instrumentos de planeación, eso es un barrido general, tienen que ver con los instrumentos de cómo planeo la intervención en las cuencas, cómo miro los planes de ordenamiento, con ustedes, de recurso hídrico. Hay unos instrumentos de regulación, dentro de los cuales está el uso y ahorro eficiente del agua, estándares de calidad y vertimientos, planes de saneamiento y manejo de vertimientos, permisos. Hay instrumentos económicos que implica la tasa de uso del agua, ¿cierto? Y la tasa retributiva, que es la tasa por contaminación que tenemos que prever y que pagan los usuarios de los diferentes sectores, unos instrumentos de información que son fundamentales para poder tomar decisiones, y hay otros instrumentos de tipo financiero que son muy particulares para el país y que generan recursos para poder invertir en las diferentes zonas del país. Yo tengo señalado en rojo, aquí al final, porque no es específicamente del sector hídrico, el pago por servicios ambientales, que se considera una medida de compensación y de conservación y que pues tiene una línea específica para la gestión del recurso hídrico. Desde el punto de vista institucional en agua y saneamiento, y aquí voy a pasar muy rápidamente, es diferente. Yo tengo al sector ambiental, ¿cierto?, que me afecta, que me da la línea para que yo pueda implementar acciones asociadas a esos elementos de protección de cuenca, y pues está el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Comisión de Regulación encargada de regular, y obviamente pues también hay un modelo nacional, departamental o regional y municipal. Y aquí el municipio, a diferencia del sector ambiental, que tiene una visión más desde lo regional, digamos de cuenca o de departamento aún, la visión desde el sector es municipal. Y esos elementos a veces son complejos de articular porque las necesidades o las acciones de cuenca van más allá de ese ordenamiento geográfico del municipio. Entonces, esto es necesario tenerlo en cuenta, y al igual que en el sector ambiental, hay una serie de políticas que pues tengo que implementar, dirigidas a zonas rurales, al saneamiento de vertimientos, a los objetivos de desarrollo sostenible y economía circular. Cada uno, digamos, hay una interrelación. Algunas políticas son particulares del sector de agua y otras se articulan directamente con el sector ambiental. Esto lo voy a pasar, les va a quedar a ustedes. Y, digamos, bajo ese contexto institucional, al final la filosofía, digamos, todos tenemos una autoridad ambiental superior, algún ministerio, y los ministerios sectoriales. En el caso del marco normativo, digamos que hay una serie de obligaciones donde tanto, digamos, estatales que incorporan las normas ambientales y de servicios públicos, y esas normas son además dadas por ley y son reglamentadas y reguladas desde los diferentes niveles, tanto lo nacional como lo departamental y lo municipal.
Este marco normativo que vemos acá, que pareciera muy complejo, es una revisión importante de cómo está operando en Colombia y que yo creo que es importante que ese mapa lo tengamos para cada uno de nuestros países. En el lado derecho tengo los cuadros verdes, donde está la ley 99, que es la ley ambiental que rige desde el año 93. Digamos, nosotros tenemos un marco constitucional que es la del año 91, que nos da las directrices para desarrollar tanto la intervención ambiental como el desarrollo de los sectores económicos del país y los sectores sociales. Tenemos la ley 99, digamos, que tiene también sus decretos reglamentarios. Tengo otra ley importante que es el Plan de Uso Eficiente de Ahorro del Agua, el decreto ley 870, que es el pago por servicios ambientales que Marta les estaba hablando de él, con un decreto reglamentario que aterriza cómo se implementa en el territorio. Obviamente, digamos, hay una ley de política de riesgo de desastres, de páramos, todas tienen una orientación muy importante a la protección de los servicios ecosistémicos y en el caso específico en el tema de agua y el ordenamiento territorial. No podemos olvidar el ordenamiento territorial, los planes de ordenamiento, o municipales, metropolitanos, regionales. Estos tres elementos importantes. Toda la línea ambiental, la de ordenamiento territorial, cada uno con su normativa, y en el caso nuestro, respecto al servicio público de acueducto alcantarillado, tenemos la ley 142 del año 94, que define pues todos los parámetros para el desarrollo y prestación de los servicios de acueducto alcantarillado, aseo, energía y gas. Y adicionalmente, digamos, lo que está señalado en amarillo son normas que ha venido desarrollando el gobierno muy orientadas, digamos, al pago por servicios ambientales, y en el caso del decreto 1207 del año 2018 y su resolución reglamentaria, es cómo el sector de agua y saneamiento puede incorporar o qué elementos o qué inversiones puede incorporar en la tarifa del servicio público, ¿cierto? En un diagnóstico que realizamos a más de 200 prestadores en el país, evidenciamos un caso muy importante, y es que muchos prestadores, no de la tarifa, sino de las utilidades que quedan de la tarifa, vienen haciendo inversiones ambientales importantes de protección y conservación de cuencas, previendo la necesidad de mejorar tanto la oferta como la calidad del recurso hídrico. Uno de los puntos críticos que veíamos en una gráfica anterior es la gobernanza. La gobernanza hídrica es muy compleja, hay muchos actores que intervienen en la cuenca, el sector agrícola, el sector minero, va a depender, digamos, del desarrollo de cada región, y esto hace que los riesgos que tenga que enfrentar un servicio o la prestación del servicio sean disímiles y complejos en algunos casos, afectando la calidad del agua. Entonces, aquí este complejo marco complejo que tenemos desde el punto de vista normativo, es importante visualizarlo entonces en tres elementos. Lo vuelvo a repetir: la regulación o reglamentación particular del sector, todo el tema normativo, legal y desarrollo de instrumentos desde el sector ambiental, y el ordenamiento territorial. La ley 99 es la ley que establece el manejo ambiental del país conforme a la Constitución, a partir de un esquema descentralizado, democrático y participativo. Esos son principios generales que establece la ley, y también establece un sistema ambiental con unos componentes importantes de interacción entre el Estado y la sociedad civil. Aquí es clave, digamos, no es una responsabilidad solo desde el punto de vista público del Estado en sus diferentes niveles, sino que se abre todo el desarrollo y el trabajo con el sector privado, la sociedad civil, como una responsabilidad de todos para que esto se pueda desarrollar y estructurar. Y esto pues obviamente genera todo ese marco institucional que vimos anteriormente, y bajo criterios de una planificación económica, social y física, que es clave en este desarrollo. Somos un país en el cual la planeación juega un papel importante. Veíamos los tres elementos, digamos, desde el punto de vista legal, y cada uno tiene un instrumento de planificación que se articula desde el territorio, porque al final es allí donde se implementan y donde se ejecutan todas las acciones
que definen los diferentes instrumentos. Por otro lado, digamos, y en este contexto tenemos el decreto Ley 870 del año 2017, establece el pago por servicios ambientales y otros incentivos a la conservación, con el objeto de establecer directrices para el pago de estos servicios y otros incentivos de conservación que permitan el mantenimiento y generación de servicios ambientales en áreas y ecosistemas estratégicos a través de acciones de preservación y restauración, ¿cierto? Pero yo quisiera enfatizar que aunque estamos concentrados en este instrumento, ya vimos la política hídrica y tenemos un aparato de instrumentos muy importante que está orientado a la protección de estos servicios ecosistémicos y que pues el grado de implementación está muy acorde como la fortaleza que tenga cada autoridad ambiental o cada territorio. Y eso hace que sea muy disímil. Es uno de los retos, digamos, que se enfrenta a nivel de país, y es que pareciera que contáramos con toda una estructura para que funcionara adecuadamente, pero cuando uno llega al territorio, las dificultades son bastante importantes porque los actores o no se articulan o hay unos intereses particulares y unas complejidades también desde el punto de vista étnico, digamos, con las comunidades indígenas y demás, que hace que las intervenciones sean bastante difíciles. Entonces, volviendo a este decreto 870, aplica como en el mismo marco de la ley 99 a públicos y privados que promuevan, diseñen e implementen proyectos de pago por servicios ambientales. Y aquí viene también un elemento clave, y es que pueda ser cofinanciado con recursos públicos y privados. Y cuando uno entra a mirar las experiencias, hay de diferente índole para poder implementar este tipo de medidas. También hay una definición específica como el incentivo económico en dinero o en especie que reconocen los interesados de los servicios ambientales a propietarios, poseedores y ocupantes de buena fe para la preservación, restauración en áreas y ecosistemas estratégicos. Y esto está basado en acuerdos voluntarios de los interesados, y digamos que el mismo marco legal estableció un periodo de 5 años para poder hacer estos acuerdos y que se puedan también ampliar. Este decreto ley tiene un decreto reglamentario que es el 1007 del año 2018 que reglamenta, digamos, esta medida a partir de determinando cuál es la focalización de esas áreas estratégicas, las modalidades de pago por servicios ambientales, y aquí tenemos de regulación hídrica para la conservación de la biodiversidad, de reducción y captura de gases de efecto invernadero, culturales, espirituales y de recreación. Cada uno tiene una definición y por eso, digamos, aunque es bastante amplio este concepto, estamos enfocados en el de regulación hídrica. Define también las acciones a reconocer y el mecanismo de estimación del valor de pago por servicios ambientales. Esta es la definición que trae para pago por servicios ambientales de regulación y calidad hídrica, asociado pues al recurso hídrico para el abastecimiento de agua en términos de cantidad o calidad para satisfacer prioritariamente el consumo humano y los demás consumos que hay en el país, llámese agropecuario, energía, industrial y el mantenimiento de procesos ecosistémicos. Digamos, y establece fundamentalmente a dónde estar dirigido, a predios con nacimientos y cuerpos de agua o en zonas de recarga de acuíferos que surtan de agua a los acueductos municipales y a los distritos de riego. Esto desde el punto de vista ambiental. Y ahora lo ato a lo que se viene realizando desde el sector de agua potable y saneamiento básico. Esta ley del régimen de servicios públicos define las competencias, los mecanismos de regulación, la vigilancia y control, la participación ciudadana. Pero tenemos un artículo que es el 164, que establece que para asegurar ese ordenamiento y protección de cuencas y fuentes abastecedoras, las fórmulas tarifarias de los servicios de acueducto y alcantarillado van o deben incorporar estos elementos, y pues es lo que ha venido evaluando y haciendo la Comisión de Regulación. Este artículo fue reglamentado en el año 2018 por el Ministerio de Vivienda
abriendo la posibilidad de que los prestadores de estos servicios pudieran de manera autónoma y de acuerdo a sus necesidades realizar este tipo de inversiones. Obviamente, y como lo hacen todas las medidas que definen los diferentes sectores, articulados con los instrumentos de planificación ambiental que defina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esto es un principio, digamos, en todos los desarrollos que hace el gobierno nacional y es la necesidad de la armonización y la articulación de las normas con, en este caso, el sector de ambiente y desarrollo sostenible. Con base en ese decreto que reglamentó, veamos que es un árbol, ¿cierto? Tenemos constitución, tenemos la ley, los decretos y de menor nivel las resoluciones que llegan a un nivel de detalle para poder determinar cuáles son esas inversiones que deben ser reguladas por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Y en ese proceso de definición viene un punto adicional que es, o un punto muy importante, que es la regulación. La regulación juega para este sector un papel estratégico porque orienta las acciones de los prestadores del servicio público y promueve también el mercado. Para nosotros es fundamental que haya prestadores sólidos, que haya prestadores que cumplan con los criterios tanto de la norma como la regulación y en el caso de del agua, del recurso hídrico, hay una serie de medidas que no vamos a entrar a explicar, sino dejarlas simplemente planteadas, pérdidas, como es el mecanismo de reducción de pérdidas, que son muy importantes. Estimamos que el 30% está asociado a pérdidas en la red y un 70% a conexiones, digamos, ilegales. Nuestras ciudades no crecen de manera armónica. El siguiente tiene que ver con gestión de riesgos. Nosotros ya dentro de nuestra tarifa reconocemos las inversiones para reducción de la vulnerabilidad orientada pues al riesgo y a la atención de planes de emergencia y contingencia, las tasas ambientales que vienen desde el sector medio ambiente que veíamos anteriormente, la tasa de uso y tasa retributiva ya está incorporada a la tarifa, es una obligación, es un paso directo en que lo establecen las autoridades ambientales, la tarifa lo reconoce, se lo cobra a los usuarios y se transfiere a la autoridad ambiental. Y desde el punto de vista de las inversiones ambientales, los prestadores ya venían haciendo algunas acciones de la tarifa, digamos, obligaciones asociadas a concesiones de agua, al uso del agua, de las fuentes hídricas, a imposiciones legales, digamos, de jueces o a imposiciones de la autoridad ambiental. Pero, digamos que lo que abre la posibilidad, estos decretos que define el gobierno es de manera autónoma cómo voy a proteger las fuentes hídricas de acuerdo a mis necesidades. Y otro elemento, digamos, que incorporamos, que tampoco pues entramos al detalle, es la inclusión de los sistemas urbanos de drenaje sostenible, que es un componente importante dentro de la infraestructura natural e infraestructura verde, que pues para nosotros está asociado a los sistemas de alcantarillado, pero que obviamente es uno de los retos más importantes que tiene el país en términos de armonizar esos drenajes sostenibles con todo el desarrollo e instrumentos urbanos. La regulación de incorporación de costos ambientales en tarifas busca disminuir la vulnerabilidad de los sistemas de acueducto por oferta y calidad del agua. Y estos decretos establecen una serie de medidas. Uno, la compra, perdón, qué pena, la compra y aislamiento de predios, que es algo que pueden hacer los municipios con recursos propios, pero que las empresas no lo podían trasladar vía tarifa. La recarga de acuíferos, hay zonas del país que dependen fundamentalmente de los acuíferos para el abastecimiento y aquí viene, por eso se requiere un trabajo armónico con la autoridad ambiental, la restauración, la protección y recuperación de rondas de cuencas y fuentes abastecedoras de agua, el monitoreo del recurso hídrico, esto es un trabajo que hicimos de cómo vamos a complementar, digamos, este monitoreo desde el sector, obvio, también armónico con el sector ambiental. Y el último que tengo señalado en amarillo, que ustedes pueden ver, es el de pago por servicios ambientales. Entonces, de esta manera se busca que de manera autónoma, si un prestador lo considera, pueda incorporar vía tarifa recursos para cubrir cualquiera de estas necesidades. El pago por servicios ambientales tiene un problema importante, digamos, aunque se prevén fuentes de financiación, uno de los retos es poder tener fuentes estables para
poderlos implementar a través de las diferentes plataformas. Digamos, en Colombia hay fondos de agua, hay diferentes instrumentos que se han venido también desarrollando por parte de las entidades territoriales y las autoridades ambientales, y que pues obviamente la regulación que tenemos no determina el instrumento, sino la forma o la posibilidad de que un prestador pueda invertir en estas acciones. Y por último, un segundo. Esto simplemente es cómo estamos pensando o cómo estamos trabajando en la regulación que va a ser expedida digamos, en este año a través de la incorporación de la fórmula tarifaria en acueducto. Nosotros tenemos un cargo fijo y un cargo por consumo. El cargo fijo comprende un costo medio de administración. Lo que está en verde es lo que se incorporaría a un costo medio de administración de protección de fuentes abastecedoras, digamos, porque pues esto implica una serie de costos administrativos que tenemos que reconocer, y tenemos un cargo por consumo que está sujeto a los volúmenes que cada usuario del servicio use dentro de su casa o de su vivienda, o digamos, si es también un usuario industrial y comercial. En este momento tenemos un costo medio de operación, un costo medio de inversión y un costo medio de tasas ambientales. Entonces, ¿qué vamos a ajustar? Vamos a meter o incorporar un costo medio de operación asociado a protección de cuencas abastecedoras, y vamos a tener adicionalmente un costo medio también de inversión asociado a esta protección de fuentes abastecedoras. Entonces, esto es como la estructura simplificada de cómo va a quedar dentro de la tarifa este elemento, que inicialmente va a ser opcional, de acuerdo a las necesidades de cada prestador, y nos permite también contar con mayor información para ir desarrollando o ir mejorando la medida en el mediano y largo plazo. No va a ser, como tienen otros países, un porcentaje. Esto nosotros definimos unos criterios de entrada y va a depender de cada operador determinar, de acuerdo a la capacidad de usuarios, de pago de los usuarios, cuál va a ser ese instrumento o ese incremento o ese ajuste que va a tener la tarifa para cubrir estas inversiones y estos costos ambientales. Marta, esto es una visión, digamos, general. El tiempo era bastante corto. Hicimos un barrido Excelente, de todos los buenísimo. elementos. Traté de ajustarme al tiempo. No creas que fue sencillo. Mil gracias, Javier. Entonces, precisamente gracias por ese tiempo. Me parece interesante poder entrar un poco a detalles, ¿no? Antes de abrir los micrófonos, yo quería que contaras un poquito para la audiencia el tema de repetir un poco y aclarar las tasas que existen ya en Colombia, ¿no? La tasa de Okay. contaminación y de uso, Sí. y un poco la mecánica de eso y cómo lo has visto tú que afecta o no la misma discusión que han desarrollado desde el sector de agua potable y saneamiento. Perfecto, Marta. Esos son lo que nosotros denominamos instrumentos económicos. Volví a la diapositiva, que son, digamos, medidas que vienen desde el gobierno nacional, la fórmula de cálculo, y cada autoridad ambiental la liquida y la cobra a los usuarios del agua, en este caso, por ejemplo, tasa de uso, por los volúmenes de concesión. Y implica también que haya un seguimiento y una vigilancia frente a esta, digamos, asignación de recursos. Hay unos volúmenes concesionados que además tienen una serie de consideraciones y de procesos específicos para asignación a un prestador. Es en los medianos y grandes prestadores y aún algunos pequeños, esto, digamos, aunque es complejo, ya tienen la autorización de la concesión. En rurales y aún, digamos, especialmente rurales, es muy complejo y no está totalmente formalizado. Entonces, digamos, desde el punto de vista de la tarifa, esto lo liquida la autoridad ambiental, lo traslada al prestador de servicio público y nosotros simplemente lo reconocemos dentro de la tarifa como una obligación de pago. Y la tasa por contaminación, que es la tasa retributiva, está sujeta, vamos, a una serie de consideraciones, que es los objetivos de calidad de la fuente hídrica,
que cumpla con el plan de saneamiento y manejo de vertimientos que formula o que tiene el prestador del servicio público, donde determina o digamos cuáles son las fuentes, digamos, dónde va a verter las aguas, en qué momento va a hacer el tratamiento de las aguas residuales y cómo cumple con los objetivos de calidad. Esa tasa retributiva se traslada a la tarifa y se cobra a los usuarios. Ya, pero hay un punto importante. Si hay un incumplimiento de ese plan de saneamiento y manejo de vertimientos, me implica un mayor cobro, algo que nosotros llamamos factor regional. Y ese factor regional, que fue por incumplimiento del prestador o del municipio que también tenía obligaciones, no se puede trasladar a la tarifa porque se considera una ineficiencia. Correcto. Y en ese sentido aquí preguntan, ¿las tasas que se pagan a los prestadores son de ámbito urbano y rural? Son, en el caso de los prestadores de acueducto alcantarillado, es a todos los prestadores que tengan una concesión o que tengan vertimientos, que son todos, obviamente, ¿cierto? Entonces, la norma viene de lo nacional, la implementación se hable desde lo territorial con las autoridades ambientales y se le cobra a cada prestador del servicio público. Una de las grandes discusiones que nosotros teníamos en la incorporación en la tarifa era que si esto ya se estaba cobrando, ¿por qué tenía que también llevarse o incorporarse un nuevo componente dentro de la fórmula tarifaria? Y ahí, digamos, esa discusión, la tasa por uso en agua en Colombia es muy baja, se cobra no solo al sector de agua, sino también al sector agrícola, al energético y demás. Y hay unos debates muy fuertes con el sector agrícola en términos de que hay una presión muy fuerte de que no se suba esa tasa, ¿cierto? Que es muy baja aún para el agrícola por las implicaciones que tiene. Entonces, eso ha habido iniciativas de incrementarlas que no han prosperado fundamentalmente por presión del sector agrícola. Total, y es una discusión en muchos lugares, ¿correcto? Y Exacto. alguien pregunta, ¿cómo se ha implementado para prestadores pequeños del ámbito rural? Bueno, en rural, pensemos que la medida que estamos desarrollando, digamos, es nueva, ¿cierto? Pero cuando nosotros fuimos a hacer la investigación, el diagnóstico, donde evidenciamos que no solo los grandes, sino los pequeños, de manera autónoma, venían haciendo inversiones asociadas a protección de fuentes abastecedoras. Y yo tuve la oportunidad de ir a algunos municipios donde ¿qué evidenciamos? Uno, que prestadores, pues hay de diferente tamaño, posibilidad, pero que algunos han ido comprando los predios de los nacimientos de agua o digamos, de donde hacen las captaciones para proteger, porque pues esto tiene un impacto muy grande dentro del tratamiento del agua potable, ¿cierto? O mayores costos, mayores requerimientos de las autoridades sanitarias, digamos que son las de salud, frente a las mediciones que tienen que hacer. Entonces, que yo un poco, digamos, que pensé que eso estaba concentrado en las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, que viene desde hace, no ahorita, sino desde décadas haciendo acciones de protección en fuentes abastecedoras, también los pequeños lo vienen haciendo. No es generalizado y donde hay menos posibilidad económica es más complejo. Correcto. Y aquí me parece interesante como reforzar lo que estamos hablando con una pregunta que nos hacen. ¿La distribución de costos de la tarifa se distribuye solo a la población beneficiada por una naciente en específico o entre todos los usuarios abastecidos por el operador? ¿Un Está, tipo de subsidio, en paréntesis? ok, nuestras tarifas o Ahí me nuestros vuelves. modelos. Hay un punto importante y es nuestras fórmulas tarifarias. Nosotros, el modelo en Colombia, digamos que difiere de algunos países en que, como Argentina o Brasil, que no hay reguladores nacionales. Nosotros definimos una fórmula tarifaria desde lo nacional que se aplica en lo local y que el valor de la tarifa, obviamente, depende del sistema, si es gravedad, si es abastecimiento, de la misma infraestructura, etcétera. Y pues esto determina el cálculo de la tarifa. Nosotros en Colombia tenemos un modelo de subsidios en que establecemos un costo de referencia que paga pues cierta población
y la población más pobre tiene un subsidio que se da, digamos, por tarifas cruzadas entre los más ricos, tienen un sobrecosto, los más pobres reciben un subsidio, y si no hay cierre financiero, los municipios pueden transferir recursos del Sistema General de Participaciones. ¿Qué pasa con este elemento, con esta incorporación de esta actividad? Es que la tendrían que pagar todos y se incrementa en el valor de la tarifa, y por eso cada prestador va a tener que hacer un ejercicio juicioso de determinar hasta dónde va a asumir responsabilidades, hasta dónde va a incorporar en la tarifa, porque recordemos que es un elemento muy sensible en todas partes. La tarifa, digamos, cuando afecta al bolsillo, tiene un nivel de sensibilidad bastante importante, y obviamente pues esto requiere también procesos de divulgación y de comunicación con la ciudadanía. Y Javier, también, en el caso del Perú, las tarifas se negocian cada 5 años. En Colombia, ¿cómo es? nosotros definimos tarifas por 5 años, pero si el regulador, obviamente, digamos, esos a 5 años, pero con una visión de inversión de más largo plazo, ¿cierto? 10 años. Nuestras tarifas, los modelos tarifarios los definimos cada 5 años, pero si el regulador al cabo del quinto año establece que hay que ampliar el periodo, se amplía el periodo. Nosotros expedimos regulación para marcos tarifarios casi 10 años después de haber sacado el marco anterior, que yo creo que no debería ser tan largo plazo, porque es un sector que requiere estar en revisión y que requiere dinamismo para poder desarrollar el mercado y generar procesos, por ejemplo, como de regionalización. Aquí es clave las economías de escala. Si yo tengo unos mercados muy pequeños, la distribución de costos obviamente hace que las tarifas sean mucho más altas que cuando tengo un mayor número de usuarios del servicio público. Entonces, la respuesta es, pues va a depender de cada prestador. Hay unos sistemas de subsidios, los niveles de subsidios, hay unos topes que dependen de la disponibilidad tanto de ese subsidio cruzado como de recursos municipales. Y el impacto que puede tener la medida la determinará cada prestador, obviamente basado en estudios técnicos, de hasta dónde llegar, dónde es más eficiente y hasta dónde pueden pues asumir eso vía tarifa del servicio público. Y un elemento, Marta, digamos que creo que es importante, hay muchas fuentes de recursos, digamos, que están disponibles con diferentes instrumentos. Clave que no haya cruce, que no haya superposición, digamos, de inversiones, y por eso los ejercicios de planeación tienen que ser bien realizados. Sí, porque, digamos, no tendría sentido llegar a hacer inversiones donde otros ya la vienen realizando. Y en ese sentido, me gustaría que profundices en ese último concepto. Alguien pregunta, la inversión en infraestructura natural, ¿qué porcentaje de la tarifa corresponde? ¿Tienes alguna estimación? Me parece No, interesante que nos sí. cuentes cómo ha sido el estudios que han hecho para pensar en esta regulación y cómo miran, ¿no? El manejo de esos costos medios de protección y de inversión. Uno de los grandes debates que tuvimos cuando estábamos pensando en la medida regulatoria era si deberíamos establecer un porcentaje, como lo han hecho otros países, si el 1 o el 2% de las inversiones, y llegamos a la conclusión de que el país era tan heterogéneo, que los costos por región son tan diferentes, digamos que fuimos a diferentes organizaciones, tanto nacionales e internacionales, para poder determinar cómo eran los costos, y realmente varían mucho a nivel regional. Y consideramos que no era la mejor medida. Nosotros tenemos un esquema de regulación, digamos, que lo que hace es reconocer las inversiones que tienen los prestadores asociados también a unos criterios de eficiencia, y que sería responsabilidad del prestador determinar cuál es el valor que puede o que va a incorporar vía tarifa. Eh, porque si uno podía plantear, en algunos casos el 1 o 2% podía ser mucho o podía ser insignificante frente a las necesidades. Entonces eso es un cambio importante, y yo creo que, Marta, vamos a tener, cuando tengamos ya la medida expedida, vamos a poder compartirla con todos, que creo que va a ser, digamos, un cambio frente a lo que han hecho otros países de determinar un porcentaje específico.
Exacto, excelente y conocer un poco. De lo que mencionas, el estudio de las, ¿no? 200 operadores que contestaron, que entre Sí. otras sería muy interesante conocer, ¿no? Em, de alguna manera ha indicado esta lista, pues, que incluyeron, ¿no? En los costos ambientales, ¿no? Y sería interesante si nos puedes comentar eh, cómo operan los diferentes mecanismos que han encontrado, las plataformas que tú mencionabas. Entonces, aquí tenemos una pregunta que dice, con toda la normativa expuesta, un fondo de agua, ¿cómo se articula en una cuenca? A ver si nos podría resaltar algún caso. Yo les cuento, estamos haciendo, en el marco de este proyecto estamos haciendo un piloto con el Instituto de Estocolmo. En Chinchiná, la cuenca de Chinchiná tiene una ciudad que es Manizales y algunos municipios para poder mirar, pues, digamos, dónde era o dónde un prestador podría priorizar inversiones. Y encontramos varias cosas. Uno, que hay un ejercicio de la autoridad ambiental muy fuerte, digamos, muy importante en términos de contar con los modelos hidrológicos, digamos, con los diferentes modelos para conocer el territorio. Hay un proceso de articulación que se da entre diferentes actores y que hay un fondo de agua que permite canalizar, digamos, los recursos públicos y los recursos privados, ¿sí? Entonces, a través de esa plataforma, digamos, se vienen priorizando y articulando las inversiones. Está la autoridad ambiental, está el sector energético, los prestadores de acueducto y alcantarillado, digamos, que falta ahí, digamos, como un actor importante, yo creo que el sector agrícola. Sin embargo, creo que han logrado un ejercicio importante de articulación en el territorio, pero esto no implica que en todas las partes del país sea igual. Eh, hay un problema que tenemos, digamos, de manera general, y es que el sector ambiental trabaja, no es el más eficiente y a veces tampoco permite articular las medidas, porque digamos que en última instancia ellos son los responsables de todo el manejo ecosistémico y en el caso del recurso hídrico, de la ordenación y el control del recurso hídrico en el territorio. Entonces, ahí, digamos, yo creo que una de las ventajas que tiene Colombia es que no se casa con un modelo específico, abre todas las posibilidades de diferentes mecanismos de ejecución y lo que deja es las reglas claras de en qué se puede invertir, cómo se puede invertir y los mecanismos de control que deben existir para el efecto, que se registren las iniciativas, que haya el reporte de información y que haya control. Eso es un elemento muy importante en todo el modelo que tal vez yo no lo resalté y que me parece que tiene que funcionar, es planear, implementar, tener los mecanismos de control y fiscalización y la información que hace también más transparente estos procesos. Precisamente aquí tenemos una pregunta que dice, ¿de qué forma se asegura que la recaudación para infraestructura natural tenga ese destino? ¿Cómo se audita? En, ¿Qué hemos evidenciado nosotros, digamos, desde el sector ambiental? Hay buenas y malas experiencias. De frente, ellos reciben recursos, llega a una bolsa común y como son autónomos, pues hay unos pues, digamos, mecanismos de priorización y de intervención. Retomando esos elementos, para nosotros, digamos, si vamos a invertir en este tipo de infraestructura natural o infraestructura verde, tiene que dejar claro, uno, pues la forma en que se va a incorporar y dos, el seguimiento y control. Nosotros tenemos la Superintendencia de Servicios Públicos, que es la encargada de hacer vigilancia y control, y aquí implica, digamos, un trabajo articulado en esta entidad con las autoridades ambientales para que la información pueda fluir de manera, digamos, más fácil. Y obviamente, nadie está exento, digamos, de procesos de no uso santo de estos recursos, pero pues la idea nuestra es dejar los instrumentos para que por lo menos haya unos mecanismos de rendición, de reporte y rendición de cuentas que faciliten los procesos de control y de vigilancia. Pero pues es uno de los retos que tenemos, ¿cierto? Controlar este tipo de inversiones. Si tú vas a hacer reforestación, vamos, aquí hay unos
elementos técnicos, que no todo funciona bien, va a depender digamos, del mismo proceso, del clima, digamos que hay unos factores que intervienen, pero yo creo que hay experiencias en Colombia, digamos, de prestadores que vienen haciendo la tarea de manera juiciosa y que nos permiten evidenciar que sí es posible obtener resultados. Estoy hablando de empresas como EPM, que tiene, digamos, dentro de su misma mega visión, el componente ambiental como uno de los elementos estructurantes, digamos, con metas específicas de intervenciones, y obviamente los indicadores en este caso no son sencillos. Nosotros estuvimos tratando de mirar, y como son retornos de largo plazo, es muy difícil establecer indicadores para hacer un monitoreo más allá, digamos, algunas veces de hectáreas o de algunas acciones específicas. Es difícil. Yo creo que hay un reto importante que tenemos los países de cómo controlar, cómo establecer indicadores y cómo monitorear que realmente lo que se está invirtiendo tenga el impacto que estamos esperando. Correcto. Y en ese sentido, me voy a permitir hacer unas preguntas, Javier, porque me parecen que pueden ser interesantes para la gente. El caso de EPM es Empresas Públicas de Medellín y ellos Sí. precisamente cuentan con un fondo de agua que se llama Cuenca Verde y eso Sí, puede ser interesante para que los colegas googleen, ¿no? Esos dos sí, casos porque tienen información también en Internet, ¿no? Y exacto. aquí, una cosa que te iba a decir, Javier, desde lo legal, en su Sí, momento cuando arrancamos a trabajar estos temas, había temas bien como, por lo menos para mí, leguleyos, que no soy abogada, que decían aspectos como este que las empresas prestadoras no podían invertir antes de su boca toma o que no podían invertir por fuera de la jurisdicción si eran entes municipales. ¿Eso en Colombia es relevante o no? sí, sí es relevante. Digamos, pero antes de pasar a esa pregunta, Marta, con EPM, digamos, para las personas que nos están acompañando, viene desarrollando una serie de medidas desde hace muchos años con compra de predios y protección de manera articulada con la autoridad ambiental, y, digamos, como un prestador no se puede convertir en dueño de toda una cuenca, empezó a desarrollar el proyecto de fondo de Cuenca Verde, que permite, pues, un ejercicio con los dueños privados de los predios de protección de rondas, digamos, y áreas aferentes a las fuentes hídricas y a las captaciones. Eso es importante, ¿cierto? Digamos que hay diferentes medidas y eso va a depender de cada cuenca, de cada situación particular, de cuál es la medida más adecuada que se pueda implementar, ¿cierto? Entonces, aquí hay casos como Bogotá, en que una de las cuencas tiene a parques nacionales, la autoridad ambiental, la empresa de servicios públicos, dueños de predios, y un trabajo articulado, digamos, que se empieza a articular con los dueños privados de predios. Y pues el papel de los municipios es clave en todo este ordenamiento también, y en la asignación de recursos. Y ahora, vamos, yendo a tu pregunta, eh, los prestadores venían haciendo algunas acciones específicas de protección de la cuenca, donde estaba la boca toma. Lo que abre este espacio es que hablemos del área aferente, y el área aferente puede ser mucho más amplia, ¿cierto? Y en las encuestas que hicimos, digamos, un porcentaje importante de las fuentes abastecedoras no está en el mismo municipio. Entonces eso pues implica una visión regional. Eh, digamos, si eso está asociado al sistema, pues tendremos que entrar a hacer la intervención, pero esas discusiones, digamos, regionales, han sido o se han venido dando desde hace mucho tiempo, hasta dónde como sector o geográficamente hasta dónde podemos llegar. Creo que con estos elementos pues se abren esas posibilidades, ¿cierto? Y adicionalmente porque no necesariamente el ordenamiento hídrico, pues, ambiental, está armonizado con el ordenamiento administrativo de un municipio.
No sé si quedó claro, Marta, o confundí Sí, más. sí. No, precisamente excelente porque los colegas del curso han estado viendo el caso, por ejemplo, del Fondo de Agua de Quito. Y entonces en ese fondo precisamente implica tres áreas protegidas del Sistema Nacional Ambiental, ¿no? Sí, Lo que ha significado un trabajo articulado muy fuerte con el Ministerio de Ambiente, ¿no? Así como el servicio, digamos, la unidad que maneja parques, y además compras de tierras que han sido pagadas desde la misma empresa y a veces desde platas del mismo el sistema de parques. Entonces, se va haciendo una arquitectura más compleja, ¿no? Para sí. poder abordar esas áreas de recarga hídrica fundamentales, ¿no? Y en su momento se cuestionaba que la empresa de agua podía actuar. En la medida que se argumentaba, ¿cierto? Que estos eran las fuentes de la ciudad y así, etcétera, etcétera, se fueron encontrando las soluciones legales, ¿no? Y como tú dijiste, es un proceso de articulación que se va dando y que yo creo que el caso Bogotá, el caso de Medellín, ¿no? Todos son casos que, como dices, todos tienen esquemas un poquito diferentes y que los colegas del curso lo están viviendo de pronto aquellos que vienen de Santiago, donde se está creando un nuevo fondo de agua en Chile, o otros casos que vienen de Perú, donde están haciendo estos esquemas de mecanismos de retribución. Entonces Ma- es Ma- excelente oír los detalles para ir, ¿no? sí, Viendo esos aspectos comparativos. Marta, solo quería dos cosas. Uno, que digamos, es muy importante el tema geográfico donde esté la ciudad y donde se requiere hacer este tipo de inversiones, concentradas en cuenca alta. Evidenciamos en cuenca media y aún en cuenca baja, digamos casi ya en las desembocaduras hacia el mar, que no es un elemento importante, ¿cierto? O que no es un elemento prioritario. Eh, y eso pues determina también que es una medida que aunque está abierta a todos los prestadores, tiene que pensarse dónde es más eficiente o dónde va a ser más Correcto. efectiva también. Y lo segundo, el debate que hemos tenido es hasta dónde un sector específico, en este caso el de agua y saneamiento, es responsable de toda una cuenca. Eh, y pues porque hay muchos usuarios, y al igual que pasa en todos nuestros países, aquí por ejemplo, más del 60% del usuario del recurso hídrico corresponde al sector agrícola. Entonces, el gran debate es hasta dónde como sector o los usuarios, digamos, urbanos que representan el 8 o el 10% de la demanda hídrica en el país, tienen que asumir la responsabilidad frente a toda una cuenca. Este tema de gobernanza y el tema de articulación de financiación, de instrumentos, es clave en los diferentes debates. Yo creo que ese, más que, digamos, desde el punto de vista del territorio, si invierto aquí o allá, para nosotros ahí está concentrada la mayor discusión. Es cómo, digamos, nosotros, hasta dónde asumimos responsabilidades y hasta dónde articulamos con los demás actores de la cuenca, sin asumir la responsabilidad de la gobernanza. Yo creo que el caso de Quito, digamos, es un caso importante, pero en regiones como Colombia, en que hay tantas ciudades, que, digamos, que tenemos todo un sistema de ciudades, que tenemos un sistema ambiental también que va de la mano, sistemas productivos, tenemos el minero, tenemos también problemas de orden público, digamos, una cosa que yo quiero resaltar, la medida de pago por servicios ambientales, esa ley fue el resultado del proceso de paz, ¿cierto? Fue uno de los compromisos del proceso de paz y pues obviamente pues hay regiones que son mucho más complejas para poder hacer cualquier intervención. Entonces yo dejo ese debate importante ahí frente a hasta dónde llegamos, cómo utilizamos esas plataformas colaborativas, porque en algunos casos donde económicamente hay, donde también hay sector privado, funciona, qué pasa con municipios pequeños. Y aquí también evidenciamos pues, que el trabajo con el municipio es fundamental. Algunos compran predios y se lo pasan al prestador para que opere y mantenga la fuente hídrica, ¿sí? Que abastece el sistema de acueducto. Entonces, hay muchos casos, hay, digamos, muchas particularidades
que yo creo que pues pasan en Colombia y en los demás países, digamos, si yo voy a Bolivia, pues estoy en La Paz, pero también voy a la sierra, cada uno con una particularidad frente a la misma prestación del servicio y a la misma disponibilidad hídrica. Correcto, excelente. Y en ese sentido tenemos otra pregunta de un colega que dice, en una cuenca donde existen territorios de varias jurisdicciones político-administrativas, ¿conoce de alguna experiencia de instrumentos legales que fueran creados y específicos para ellos, en el sentido de articularlos para que ejecuten trabajos en conjunto? Bueno, aquí yo creo, digamos, tendría el tema de ordenamiento territorial y ordenamiento hídrico. Y en ordenamiento territorial, por lo menos en el caso colombiano, están tanto los planes de ordenamiento municipal que son locales, los metropolitanos que recogen un área metropolitana donde hay varios municipios, digamos, con una serie de características. Están los departamentales, que eso nacieron, Marta, con una ley del año 2011 o 2012 que antes no existía, y eso trae unas medidas para que los municipios se puedan asociar y estos planes tienen como uno de los determinantes prioritarios los ambientales, ¿cierto? De mayor jerarquía, los ambientales, y eso conlleva a que haya una visión de articulación con el tema, pues en este caso con el tema hídrico. Correcto. Entonces, yo creo que pues, va a depender de cada país y cómo uno busca instrumentos habilitadores para que esto se pueda realizar. Correcto. Y en ese sentido van a tener una experiencia adicional en el módulo 5, que es la brasilera. Entonces, de ahí son recursos tomados de la tarifa de riego y ellos han articulado unos esquemas que para el colega que hizo la pregunta, Jimmy Fernando, va a ser interesante ver lo que se hace con el programa de productores de agua. Bueno, siendo ya pasadas las 8, yo quería cerrar con eso. Hemos abordado todas las preguntas. Yo pienso que para cerrar tenía yo un comentario, Javier, a ver tú qué opinas, y es que de lo que he aprendido un poco la discusión en muchos países en el tema del sector de agua potable y saneamiento, es el tema de regionalización, ¿no? Sí. Que tenemos demasiados operadores en América Latina y que de pronto tenemos que apuntar a juntar, ¿no? Aglutinar esos operadores. Aquí percibo que en el caso colombiano la exigencia de pago por servicios puede ser algo que ayuda a articular a ese proceso de regionalización del sector. ¿Es correcto o cómo lo ves tú, Javier? Yo, cuando estábamos analizando la medida, si uno quiere implementar intervenciones de protección de cuenca, es muy complejo si lo hago de manera individual, porque lo que tú encuentras digamos, a través de la cuenca son muchos municipios o prestadores que si no hay un ejercicio de trabajo orgánico, el impacto no va a ser o no va a tener impacto, ¿cierto? En este tipo de inversiones. Y la regionalización ayuda a fortalecer, digamos, uno, la prestación, segundo, reduce los impactos en los usuarios porque puedo compartir costos y puedo tener una acción mucho más integral frente a la protección de cuencas. Digamos que pago por servicios no fue pensado como un instrumento que habilitara, pero en la medida que nosotros estamos mirando que cada vez somos un país con alto riesgo, digamos, con alto afectación por cambio climático, pensábamos que eran los países que teníamos una fuente hídrica inagotable y nos estamos dando cuenta que donde está concentrada la población es donde empieza a tener mayores problemas de oferta y de calidad del agua. Y que si no actúo de manera integral, y aquí juega un papel también importante las autoridades ambientales en términos de todo ese proceso de planificación, no voy a obtener los resultados adecuados. Entonces, nuestra señal de política desde el plan de desarrollo, desde la regulación, es cómo generamos instrumentos o incentivos para esos procesos de regionalización. Es algo que afecta a digamos, nuestros países. Uno ve los mapas de Perú y de los prestadores, ves los casos de Bolivia, ves Colombia, digamos, hay una atomización importante que hace que sea muy complejo implementar las medidas desde el punto de vista, digamos, del territorio. Entonces, también mi último mensaje es, si queremos ser efectivos
en el desarrollo de la infraestructura verde, la regionalización es un condicionante, digamos, para que sea mucho más efectivo este tipo de medidas. Muchas gracias, Javier. Creo que para todos ha sido súper útil tener esta mirada rápida del caso colombiano. Cualquier otra pregunta que surja, te molestaremos y te agradeceríamos un montón con la normativa y los documentos que nos puedas brindar, porque creo que nosotros solo les pusimos la norma inicial, ¿no? No Ok, los sí. del año pasado. Exacto. Entonces, va a ser muy bueno para ellos poder, y a todos los colegas nos comprometemos a subirlo al aula virtual, ¿no? Marta, a nosotros en la comisión estamos desarrollando una metodología que se llama análisis de impacto normativo, que es, vamos a hacer un diagnóstico, identificar problemas y vamos a tener publicado en los próximos días en nuestra página ese documento, que es muy interesante, porque esto que conté de manera general, allá hay un desarrollo mucho más detallado desde la visión del sector, de todos los instrumentos ambientales. La encuesta, los resultados de la encuesta están ahí, de los municipios, de los prestadores que nos respondieron y que nos da un análisis interesante y adicionalmente tenemos un capítulo internacional en que analizamos, puede que no, digamos, en una profundidad importante, casos de diferentes países que en la región vienen incorporando estas medidas. Qué bueno, buenísimo, mil gracias. Entonces, cuando ya lo publiques, excelente si nos mandas el link. Perfecto. Y yo creo que para todos ha sido súper útil tener este foro el día de hoy. Sin más, agradecerte, Javier, y Tamara, pasamos la voz a ti para el cierre. Pues muchas Gracias, gracias y Marta. Mil gracias, Javier, por tu excelente exposición. Como saben a todos, enviaremos el link de la grabación de este evento el día de mañana y esperamos sus tareas de este módulo hasta este domingo. Este es un módulo un poco flash, no es de 2 semanas, es solo de una. Entonces, hasta este domingo 27 de octubre. Esperamos sus tareas y iniciamos el 5º módulo el día lunes. Para aquellas personas que tienen tareas pendientes, lo pueden hacer hasta el 31 de octubre. Comprendemos que a veces hay mucha carga laboral y que exigimos también como lectura y tiempo de dedicación al curso, pero bueno, les animamos a que sigan enviando e igualándose en sus tareas y también contarles que estamos ya preparando la agenda y para el evento presencial que realizaremos con los mejores participantes de este curso a fines de noviembre. Así que ánimo, chicos, todo va a salir bien. Bueno, me despido por esta noche. Muchas gracias a Marta y a Javier por estar con nosotros y hasta el próximo martes.